Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, dentro de 14 días celebramos la memoria de San José María. Y la primera idea que me viene a la cabeza es lo que repetía después de su marcha al cielo el beato Álvaro del Portillo. Decía en una misa de acción de gracias: alabad al Señor todas las gentes. La invitación del Salmo que ha resonado hace un momento constituye un buen resumen de los sentimientos que se desbordan hoy en nuestro corazón. Para Dios toda la gloria. Queremos adorar al Dios tres veces santo y darle gracias por el don con que ha enriquecido a la Iglesia y al mundo. La canonización de José María Escrivá de Balaguer, sacerdote, fundador del Opus Dei. Siempre para Dios toda la gloria. En todo buscamos la gloria de Dios. No buscamos ni el reconocimiento de una persona o la grandeza de una persona. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué en el oratorio este se ha puesto un San José tan grande y detrás hay a San José María que casi ni se le ve? Bueno, ¿por qué? Porque San José es San José, ¿no? Pero sobre todo Dios. Para Dios toda la gloria. Es lo importante. Y los santos son personas que nos señalan a Dios. Nos señalan a Dios. Y nos dicen, como decía también San José María, a mí no me tenéis que imitar, a quien tenéis que imitar es a Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios, uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en este rato de oración le damos gracias por este bueno y fiel siervo, o siervo bueno y fiel, como diría la Escritura, que el Señor escogió como a otros y a otras, para abrir caminos en el mundo hacia el cielo. Estoy leyendo un libro que son recuerdos que ponía por escrito el que entonces era portavoz del Vaticano, Navarro Valls, con Juan Pablo II. Y este cuenta en un momento que un día fue allí a la oficina de prensa del Vaticano, pues fue la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta. Y entonces él estuvo hablando con ella y le dijo, pues eso como cuando habían estado con el Papa en Calcuta, y le enseñó un libro donde había fotos de ese viaje y una foto que salía ella con el Papa. Y como la Madre Teresa o Santa Teresa de Calcuta le pide, ¿me puedo quedar con él? ¿Es para mí el libro? Sí, quédese con él. Y entonces Navarro Valls, en plan pillo, le dijo, bueno, cuando le veía a usted que estaba en esa reunión de tanta gente que hablaban, me refería a un sínodo, y que usted estaba participando y lo que se dedicaba era a rezar un rosario, y usted se dedicaba a perder el tiempo rezando el rosario. Y la Madre Teresa le miraba con cara de pillo y le decía, no estaba perdiendo el tiempo, al contrario, estaba aprovechándolo muy bien. Y cuando ya se despedía le dijo, que siga usted siendo con ese espíritu joven y querer ser santo, le dijo a Navarro Valls. Pues sí, eso es lo que transmiten los santos, el buscar a Dios, el seguir el camino de Dios.
Y desde luego esta mujer no perdía el tiempo en aquella reunión de horas y horas y horas rezando el rosario. El mensaje de San José María para nosotros es muy claro, ¿verdad? Lo conocemos muy bien. Procuró despertar esta urgencia de santidad en todos los hombres. El hecho de que su canonización haya tenido lugar pues al comienzo del siglo XXI, pues es significativo, es como un mensaje para este nuevo siglo que empezamos. El querer vivir en medio del mundo, en este mundo que sigue avanzando, que sigue progresando, que tiene tantos medios de comunicación, de progreso, de bienestar, etcétera, etcétera, pero la santidad en medio del mundo en el trabajo de cada día. Por eso él decía, hemos venido a decir con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, soy un pecador, decimos con Pedro, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos espera amor, de todos, estén donde estén, de todos, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio. Esta mañana hablaba con un profesor del colegio que me había pedido algún libro y me lo devolvió. Y dijo, bueno, es que estoy interesado en este tema. Dije, oye, pues yo creo que para eso también te puede servir este artículo. Y se lo envié. Y esta mañana me decía, ¡ay, ya dio usted en el clavo! Esto es lo que yo estaba buscando. Es más, se lo voy a enseñar a algunos alumnos de este colegio, ya mayores, claro. ¿Qué era? Él me preguntaba por San Francisco de Sales, que en algunos libros y algunas cosas suyas hablaba de la santidad para los laicos en medio del mundo. Pero yo le pasé un artículo, después de unos libros de San Francisco de Sales, le pasé un artículo que escribió el cardenal Albino Luciani. A lo mejor tú no sabes quién es, pero a lo mejor no te suena, pero fue después Juan Pablo I. Pues cuando era cardenal de Venecia, escribió un artículo con ocasión de, pues, no sé, del 26 de junio, bueno, cuando falleció San José María, todavía no estaba declarado ni beato, ni santo, ni nada. Pues, o sí, ya, no, todavía no. Pues escribió un artículo y ahí hablaba de que San Francisco de Sales lo que pretendía era aplicar la espiritualidad religiosa o de los sacerdotes a los laicos. En cambio, San José María lo que quería y lo que impulsó fue una espiritualidad laical, propiamente laical, no de nadie aplicado a los laicos, sino directamente a los laicos. En medio del mundo, tú y yo, cada uno en sus circunstancias familiares, profesionales, sociales, etc. Con el trabajo que sea. A José María le gustaba repetir mucho esta frase, que daba igual, da igual el trabajo que fuera, todos los trabajos son nobles y se hacen por restituir intención y por amor a Dios. Por eso a él le gustaba repetir que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Y le damos gracias a Dios por esa fiel correspondencia de San José María y de tantos otros que siguieron el camino de santidad en medio del mundo. Decía el cardenal, después Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, con ocasión de la canonización de San José María. José María Escrivá se dio cuenta muy pronto de que Dios tenía un plan con él, de que quería algo de él, pero no sabía qué era. ¿Cómo podía encontrar la respuesta? ¿Dónde debía buscarla? Se puso a buscar sobre todo escuchando la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y en esta búsqueda le movió especialmente la historia del ciego Bartimeo, que se dirigía cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo respondió, Señor, que vea. José María se reconocía a sí mismo en Bartimeo, Señor, que vea.
Era su constante clamor: Señor, hazme ver tu voluntad. Y buscaba la voluntad de Dios. Buscaba cumplir la voluntad, hasta que el Señor se lo hizo ver. Se lo hizo ver. El otro día recordaba con alguien de Málaga. Y cuando yo vivía en Málaga, estaba estudiando la carrera, pues organizábamos actividades para estudiantes de bachillerato o de secundaria. Entonces, íbamos a los colegios pues a fomentarlo. Y recuerdo haber ido al colegio de los agustinos allí de Málaga, Los Olivos. Y allí pues el director me dijo, ¿sabe? Me hablaba de usted, pero yo era un estudiante, él era un religioso agustino. Y era director del colegio. Pues, ¿sabe? Yo cuando yo era joven, asistí a un curso de retiro o unos ejercicios espirituales predicado por su fundador, por Escrivá de Balaguer. Y hablaba de cómo le había marcado pues esas meditaciones llenas de amor. Un carmelita, sacerdote carmelita, Antonio María Sicari, recordó una divertida anécdota en la que se puede apreciar la gran amistad que había entre José María Escrivá de Balaguer y Álvaro del Portillo, su primer sucesor y que será beatificado, que fue beatificado, como sabéis, aquí en Madrid. Entonces, este hombre, este carmelita, que había tratado a los dos y que sabía de cómo era el trato entre los dos, decía: Álvaro del Portillo, en cierta ocasión, le hizo una corrección filial, si quieres, no sería fraterna, sería filial, a San José María, que le costó mucho aceptar. La reacción del fundador del Opus Dei fue rezar diciendo: Señor, tiene razón Álvaro y no yo. Pero enseguida añadía: no, Señor, esta vez tengo razón yo. Álvaro no me pasa ni una. Y eso no parece cariño, sino crueldad. Y después: gracias, Señor, por ponerme cerca de mí a mi hijo Álvaro, que me quiere tanto, tanto, que no me pasa ni una. Bueno, que este carmelita, que no es de Opus Dei, evidentemente, pues religioso, que se captara ese cariño, pero también ese deseo de ayudarle a San José María que fuera santo, y el deseo que tenía de ser santo. Y que admitía esas correcciones filiales, ya te digo, que le costaba, porque se ve que le costaba. Comprendamos que lo que decía este carmelita, ¿no? Que había una fe llena de fe y caracterizaba la relación entre los dos. Lo que más resalta es el feliz encuentro entre un fundador lleno de carisma y de pasión y un primer discípulo. Vamos a pedirle al Señor por la intercesión de San José María. Acudimos a Él para que sea ese intercesor ante el Señor, para que también nosotros vayamos pues por el camino de la santidad, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tantas veces caemos y nos levantamos. El otro día, un padre de Monte Alto, que venía al círculo, me dijo: ¿sabe qué me pasó el otro día nos pasó a mi mujer y a mí, nos pasó en la entrevista que tuvimos con la tutora del niño pequeño de 2 años, ¿no? Pues la tutora nos dijo: ¿sabe lo que nos ha dicho Tomás? Nos ha dicho que todos los martes va al círculo porque San José María le da chocolate. Claro, San José María era por mí, porque el niño ya sabe además dónde estoy y me viene a pedir siempre chocolate. Pero él viene al círculo con 2 añitos, fundamentalmente porque quiere chocolate. Pero acompaña a su padre, que el padre tiene que cuidar de él. Entonces el chaval asiste al círculo. Pues no soy San José María. Yo no le doy chocolate porque soy San José María. Soy José María y simplemente. Pero bueno, que pensemos que también
pues esa preocupación por ayudarle y por ayudar al niño a querer a San José María. No a mí, evidentemente, a San José María. Vamos nosotros a pedirle al Señor, a través de San José María, que nos ayude también a encontrar el camino de santidad. Encontrar ese camino, ese deseo de santidad. Si tú buscas en la página web del Opus Dei, encontrarás pues cientos, no digo miles para no parecer que exagero, pero cientos y cientos de favores que la gente escribe por intercesión de San José María. Encontré uno de ellos que me hizo mucha gracia porque era unas personas que querían vivir en España. Una familia del Salvador, que vivía en Huesca. Y cuando fueron a pedir pues asilo en España, le dijeron que tenían muy poquitas posibilidades de conseguirlo. Ellos habían salido de El Salvador por amenazas de muerte y cuando llegaron a España pidieron asilo político. Desde el primer momento estaban bajo la tutela de una ONG de refugiados y le iban renovando los papeles cada 3 meses. Pero en noviembre de 2019, es decir, hace 4 años, era la última vez que tenían que presentarse en la Policía Nacional para que le contestaran si le concedían o no el asilo político. Cuando fueron, les dijeron que se les había denegado y que podían recurrir, pero que con muy pocas probabilidades de conseguirlo. Y entonces, pues empezaron a rezar. Acudieron a San José María y empezaron a rezar. Total, que si esto pasó en diciembre, pues en enero volvieron a la policía, porque ya se cumplían los 3 años que estaban en España. Y el marido le presentaron unos papeles y le dijeron que tenían que firmarlo. Y empezó a firmarlo sin leer, porque suponía que era la orden de expulsión. Y su mujer le dijo, pero lee lo que estás firmando. Y entonces empezó a leerlo, y con asombro fue que le concedían el asilo político en España. Y leyeron que se le había concedido el asilo político. Se quedaron tan asombrados que le preguntaron al policía, que les confirmó que se les había concedido a toda la familia asilo político. Y lo escribían para agradecerlo. Pensemos que estos favores y otros muchos más podemos conseguirlo a través de San José María. Acudimos a su intercesión. Como decía el Papa Pablo VI, cuando Álvaro del Portillo acudió a él después de ser elegido sucesor de San José María, le dijo que su fundador es uno de los hombres que han recibido más carismas, más gracias de Dios a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y el Papa le conocía porque cuando era un joven que trabajaba en el Vaticano, conocía a San José María que llegaba a Roma. Vamos a pedirle tantas cosas que le podemos pedir. Y en este mes de junio, pues vamos a hacerlo más, ¿no? Ya que vamos a celebrar su fiesta el día 26. Acudimos a la Virgen Santísima y le pedimos a la Virgen que nos ayude a saber acudir siempre a esos santos que Cristo ha querido ponernos delante para que nos ayuden, que sean esos santos intercesores, santos que nos ayuden como ella, que sabía acudir tanto. Estoy segurísimo que ella acudía a la intercesión. Por ejemplo, estoy seguro que ella acudiría a San José cuando San José se murió. Ella pedía ayuda a San José, seguro. Y eso que San José todavía no iba a entrar al cielo porque su hijo no había muerto y resucitado. Pero ella sabía que San José no podía estar en el infierno, evidentemente. Y acudía a la intercesión de San José. Y estoy segurísimo que San José le ayudaría mucho. Los santos están para eso, para ayudarnos a alcanzar también nosotros el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.